Me dijeron que jamás sería madre. Las palabras del doctor se quedaron flotando en la estancia como un humo frío. Doc Morrison, con las manos aún manchadas de tinta y la mirada fatigada por años de visitas a granjeros y partos difíciles, la dijo con la misma simpleza con la que pediría una taza de té. Con voz grave, respetuosa, como si temiera que la verdad pudiera quebrarla del todo si la ofrecía de golpe. Grace Keller escuchó cada sílaba como si fueran piedras cayendo en un pozo. No hubo dramatismo en el consultorio de Silver Creek. Hubo algodón y botellas de cristal y la luz del atardecer que se colaba por la ventana, dibujando franjas doradas sobre el escritorio. Fue el silencio, ese espacio entre la frase y la siguiente respiración, lo que más le dolió. Había llegado al territorio del oeste con la certeza ingenua de quien sueña y no ha contado aún el precio de los días. Boston quedaba atrás como una postal gastada. Una casa con olor a libros y sopa de cebada. Padres que murieron en un invierno que se llevó más que los muebles. Ella todavía recordaba la voz de su madre llamando la cena desde la cocina, un recuerdo que ahora olía a humo y cenizas en su pecho. La fiebre que la dejó débil aquel último invierno había sido un recuerdo amargo que se instaló en su cuerpo. Doc Morrison le habló de secuelas, de terrenos dañados, de probabilidades que no estaban a su favor. No ofreció causas con nombres científicos, ni promesas. Ofreció un mapa de lo que quedaba por delante. Enseñar, cuidar de sí misma, construir otra clase de vida. Sus palabras no repararon la pérdida del sueño que la había acompañado desde niña. Imaginar cunas, canciones al amanecer, manos pequeñas entre sus dedos. Grace pasó la tarde en silencio, recogiendo sus cosas con manos que no parecían ser las suyas. La escuela del pueblo, un rectángulo de madera pintado de blanco que rechinaba con el viento, la estaba esperando. Había aceptado el puesto de maestra con la mezcla de alivio y orgullo de quien, tras la desolación, busca un nuevo propósito. Enseñar a los hijos de Silver Creek le daba estructura, nombres, problemas aritméticos, la embarullada tarea de la gramática inglesa. Pero esa tarde, cuando cerró la puerta del consultorio y volvió a la calle polvorienta, el mundo pareció demasiado claro en su ausencia. Subió a su caballo sin pensar demasiado en el rumbo. El pueblo quedaba detrás, la herrería, la tienda general con su campana, la casa del sheriff. Las colinas le ofrecían la posibilidad de desaparecer en la inmensidad, de que el viento se llevara la noticia antes de que tuviera que mirar por la ventana de la escuela a los ojos de los niños. Cabalgó por el sendero que bordeaba el arroyo seco, donde el sol pegaba a la tierra rojiza y levantaba pequeñas nubes de polvo tras los cascos. El horizonte se extendía en un lienzo quemado, salpicado de cactus y matorrales, y la tarde parecía hecha de oro viejo. A cada latido, su pecho registraba la ausencia como una herida, el anhelo de ser madre, no solo como posesión de una biología, sino como promesa de un futuro, se le había derrumbado. No tuvo, en ese momento, la claridad de los filósofos ni la ironía de los sabios. Tuvo una punzada sencilla, un lamento que le subió desde la garganta hasta los ojos. No lloró, sus lágrimas se contuvieron como si supieran que una vez derramadas no habría marcha atrás. Cabalgó hasta donde la senda se curvaba y el aire cambió, cargado de una humedad que no era habitual en la sequedad del mes. Fue la sensación de la lluvia en ciernes la que la empujó a seguir, como si la tierra misma la llamara para purificar la palabra ajena, la sentencia de la que huía. Fue entonces cuando lo vio. La sombra de otro caballo recortada contra el dorado del atardecer. No era un forastero cualquiera. Iba con la cadencia segura de quien conoce cada piedra del camino, con la ropa de cuero curtida por el sol y la vida al aire libre. El hombre levantó la mano en un gesto tan sencillo y tan propio de estas tierras que Grace tuvo que aflojar las riendas para mirar. Tenía la cara marcada por los elementos, los ojos claros que miraban con una curiosa mezcla de prudencia y atención. A su lado, apenas visible, una figura montaba más atrás. Una joven de pelo trenzado que saludó con timidez. «No deberías ir sola a estas horas», dijo el hombre sin más ceremonia cuando se acercaron lo suficiente. Su voz no era agresiva, era grave, como el crujido de una puerta vieja. Hay una proximidad en quienes viven con la naturaleza que hace que las palabras se digan directas y sin adornos.
Grace quiso decir que estaba bien, que su orgullo de maestra le impedía aceptar la caridad de un desconocido. En vez de eso, sintió la sequedad en la garganta y dejó escapar una risa que sonó más a un intento de disimulo que a diversión. Agradezco la preocupación, respondió con la educación que le quedó de Boston. No es necesario que me acompañe. Lo que él dijo a continuación cambió todo. Se presentó como Jackson Forrester. Dijo sin presumir que tenía rancho más allá de la loma, que era padre de una muchacha llamada Abigail y que había perdido a su esposa años atrás. No ofreció la narración con dramatismo. La historia apareció entremezclada con la simple enumeración de quehaceres, trabajo de terreno, cuidado de ganado, reparaciones. Pero cuando pronunció el nombre de su mujer, con una resonancia que no necesitó detalles para hacerse dolorosa, Grace notó que en su voz había un respeto profundo, una especie de reverencia por quien ya no estaba. Le habló de Emily como quien menciona la presencia constante de una casa. Su recuerdo era la madera en la chimenea, un delantal colgado, la voz que aún parecía habitar los rincones. «Si quieres, puedo acompañarte hasta donde te parezca seguro», añadió Jackson. No era una oferta de heroicidad. Era la lógica de quien sabe que nadie debería proseguir solo cuando la lluvia se acerca. Ella aceptó a regañadientes. Cabalgaron en silencio, dos figuras que se desplazaban por el paisaje ya empapado en la promesa de la tormenta. Jackson no insistió con preguntas impertinentes. Miraba hacia adelante, atento a la senda, y de vez en cuando devolvía la mirada con esa mezcla de curiosidad y prudencia. Grace, por su parte, fue dejando escapar historias pequeñas. ¿Cómo había llegado hasta allí? Su puesto como maestra, los libros que llevaba en la alforja. Al hablar de sus padres, la voz se le quebró por primera vez. Jackson desvió la conversación con facilidad, contando en su lugar una anécdota breve sobre Abigail y un potro que se había escapado la primavera anterior. Fue un gesto íntimo en su simplicidad. Algo que, sin saberlo, empezó a restituir el paso de lo cotidiano en la vida de Grace. La tormenta llegó con rapidez. Primero un viento que olía a piedra mojada. Luego una cortina de lluvia que transformó la campiña en una acuarela borrosa. El granizo, pequeño pero insistente, golpeaba las copas de los arbustos. Grace se aferró a las riendas, sintiendo cómo la lluvia le pegaba al rostro, y fue en ese instante cuando la preocupación de Jackson dejó de ser un gesto amable para convertirse en acto. Tomó el camino hacia el rancho que se alzaba a pocos kilómetros, su silueta recortada entre la lluvia como un faro. No hubo tiempo para rechazar la invitación. El granizo se hizo más intenso. Incluso el lomo del caballo se sacudía con la rudeza del clima. El rancho de los Forrester apareció como una promesa sólida en medio de la borrasca. Una casa de madera con un porche amplio, un granero que olía a heno y cuero, y luces en las ventanas que arrojaban una calidez confiable. Abigail, la hija, estaba en la puerta con una manta sobre los hombros, los rizos empapados pegados a la cara, pero con una sonrisa que no se apagaba. Jackson la presentó con una naturalidad que borró cualquier formalidad restante. «Esta es Abigail», dijo Grace, tomando la mano pequeña que se le ofrecía. La muchacha tenía la mirada franca de quien no se amedrenta ante el mundo. En ella había la fuerza de quienes han aprendido a ocuparse de las necesidades con rapidez. Les recibieron con la economía cálida de quienes saben atender sin preguntas dolorosas. Les ofrecieron una toalla, una taza de caldo caliente y un lugar junto al fuego. La casa olía a pan, a cera y a lana seca. Mientras Grace se secaba en la cocina, sacudía el abrigo empapado y sentía cómo el calor de la estancia empezaba a desprenderse en su piel adormecida. Pensó en lo improbable de todo. Minutos antes estaba sola con su diagnosis estancada en la garganta. Minutos después estaba resguardada en casa de un hombre al que apenas conocía. El contraste le dejó un mareo extraño, mezcla de alivio y vulnerabilidad. Esa noche, junto a la chimenea, las conversaciones fluyeron con lentitud medida. La mesa larga tenía marcas de uso, surcos que contaban la vida de quienes la habían apoyado. Jackson hablaba con una economía que nunca rozaba la frialdad. Enumeraba rutinas, recordaba cosas con detalles simples como si fueran tesoros. En un momento, sacó un pañuelo de bolsillo gastado y lo dejó sobre la mesa como si fuese una reliquia.
Abigail contó con entusiasmo los nombres de algunas maestras que habían pasado por el pueblo, y su voz, juvenil y llena de movimiento, conectó con la maestra que Grace era antes del diagnóstico, la que aún podía enseñar, aún podía amar la vida en su forma escolar y ordenada. En la intimidad de la sala, cuando la lluvia golpeaba el tejado con una música monótona, el tema inevitable emergió: la pérdida. Jackson habló de Emily con la naturalidad de quien no rehúye del recuerdo. No lo hizo con pena gratuita, lo hizo con el perfil de quien guarda una parte de su vida como se guarda una herramienta útil. Describió el modo en que ella acostumbraba a preparar la casa para los invitados, la forma en que se reía con los ojos, y cómo había sido la madre que, en su tiempo, sostuvo el cobijo de la casa. No entró en detalles morbosos. La narración era una pincelada que servía a la escena para anclar la memoria y el respeto. Grace escuchó, sintiendo que sus propias pérdidas encontraban un eco donde antes solo había un eco vacío. En un gesto que contó más que cualquier palabra, Jackson dejó sobre las rodillas de Grace un chal que había pertenecido a Emily. No era una donación ostentosa, era más bien la entrega de algo que contenía calor y rutina. Abigail explicó que ese chal se lo habían dado a su madre el día que se casó y que desde entonces había acompañado las estaciones. Para Grace, tocar esa lana fue tocar un testimonio de una vida anterior a la suya y al mismo tiempo recibir la bienvenida tácita a compartir ese espacio. Ponerlo sobre sus hombros fue como aceptar, por primera vez desde la noticia del médico, que podía haber anclas distintas a las que había imaginado. La conversación se hizo más personal cuando Jackson, con la calma que traen los hombres acostumbrados a la responsabilidad, dijo algo que supo a verdad sin estridencias. He visto cómo la gente en este pueblo mide a una mujer por lo que trae en el vientre. No es justo, y no es la medida que me importa. No era una frase hecha para consolarla. Era una exposición de principios, una oferta indirecta de evaluar el valor humano sin los criterios usuales. Grace, que había vivido demasiado tiempo midiendo su valor según un reloj ajeno, sintió que esas palabras le rozaban una herida y la cerraban apenas 1 centímetro, suficiente para que entrara algo de luz. No obstante, la noche estaba cargada de preguntas que no tenían respuestas sencillas. Grace cuidó de no mostrar el temblor de su decisión, porque no había aún ninguna elección por tomar. Podía aceptar el calor y la compañía sin sentir que traicionaba el dolor por lo que ya no sería. Podía construir un proyecto que no tuviese la maternidad biológica como centro y, sin embargo, ser pleno. La respuesta no vino ordenada, llegó en fragmentos, en la manera en que Abigail le ofrecía ayuda para quitarse las botas, en la forma en que Jackson tomaba una taza de té sin prisa, en el silencio compartido cuando la lluvia no dejaba de cantar. Había en la casa una estructura humana que ofrecía cuidados concretos, personas que se ocupaban de las necesidades sin preguntarse por el pasado tanto como por el presente. Para alguien que había pasado por la soledad del duelo, esa precisión práctica tenía una belleza austera. Esa noche, cuando le entregaron una habitación donde colgaba una lámpara de aceite y el colchón olía a lavanda y madera, Grace se sentó un largo rato en el borde de la cama. Abrió el chal de Emily, lo olió y el aroma fue una extraña mezcla de hogar y ausencia. No era una traición aceptar el calor que venía de manos ajenas. Fue un aprendizaje distinto. El de distinguir entre la memoria y la vida que puede seguirse construyendo. Se acostó con la mente ocupada de pensamientos que no buscaban resolución inmediata. Afuera, la tormenta seguía su paso, como si limpiara el mundo para dejarlo listo. La madrugada trajo un silencio húmedo. Grace, despertada por un sonido leve, se asomó al porche y vio a Jackson a unos metros, mirando el horizonte con la distancia de quien comparte la noche con los pensamientos. No dijo nada. La iluminación era de estrellas y de la luz que se filtraba desde dentro de la casa. Por un instante, la vio a ella también. La mujer que había perdido la posibilidad de ser madre según las palabras del médico, pero que, en aquella otra orilla, había recibido desde un gesto de solidaridad un repliegue de esperanza insospechada. No era una esperanza de sustitución, era una esperanza de reconstrucción. Amaneció con un sol lento,
tibio, y la casa de los Forrester se mostró en su artesanía. Mesas con platos aún húmedos del desayuno, zapatos en el pasillo, una lista con recados. Jackson se movía por la cocina con la habilidad de quien conoce la casa al dedillo. Preparó café, afinó herramientas, saludó a Abigail, que ya estaba peinando su cabello con la agilidad de las costumbres. Ninguna de esas escenas era épica, pero cada una tenía el pulso de la vida que, día a día, sostiene a quienes se necesitan. Grace observó todo desde la ventana de la cocina, como quien mira una nueva cartografía. Los nombres de las tareas, las horas, las pequeñas cosas que convierten una casa en hogar. Al despedirse, antes de que ella retomara el camino al pueblo, Jackson evitó la grandilocuencia de una promesa. En cambio, le ofreció algo práctico. Si alguna vez necesitas cobijo o descanso, las puertas de esta casa estarán abiertas, dijo sin teatralidad, y Abigail y yo seremos los primeros en avisarte si se necesita a alguien en el rancho. No había en esas palabras un compromiso forzado, sino la oferta sencilla de una red. Grace agradeció con una inclinación de cabeza que ocultaba un nudo en la garganta. Montó su caballo, y por un momento, la senda de regreso brilló con un matiz distinto. La palabra del médico seguía siendo una presencia, pero la tarde, con sus luces y la memoria del chal sobre sus hombros, llevaba un matiz distinto. Una promesa tenue, apenas esbozada, de que la vida podía volverse a tejer con hilos distintos. Si esta frase te toca, quédate. Esta historia habla de perder y volver a elegir. El trayecto de regreso le dio tiempo para pensar en todo lo que había ocurrido en 24 horas. La noticia del doctor seguía doliendo, pero ahora ese dolor coexistía con la intranquilidad de una posibilidad. Quizá la maternidad no fuese solo un destino marcado por la biología, sino algo que pudiera construirse con manos enteras y presentes. La posibilidad no se había afirmado, apenas germinaba como una raíz bajo la tierra, buscando humedad. De vuelta en la escuela, los niños la recibieron con la inmediatez de la necesidad, tareas que corregir, nombres que aprender, voces que reclamaban su atención. Grace se lanzó a sus labores con una energía nueva y contenida, una mezcla de profesionalidad y el suave eco de la hospitalidad foresteriana. Enseñar le devolvió parte de sí misma que temía perdida. Se descubrió riendo en voz alta ante un error gracioso de uno de los chicos, sintiendo que la risa no era una traición al duelo, sino un respiro necesario. Durante las siguientes semanas, la presencia de Jackson se volvió un hilo discreto en su vida. No era invasiva, aparecía como las estaciones, con recados prácticos, avisos respetuosos si algún animal precisaba ayuda, y ocasionalmente una conversación breve sobre el tiempo, los suministros o la calidad del grano para el próximo invierno. El pueblo, pequeño y siempre alerta, empezó a murmurar. Los cotilleos en Silver Creek se desplazaban como el viento, unos opinaban con benevolencia, otros con la lengua afilada que todos los pueblos parecen guardar. A Grace le importaba poco lo que dijeran, aún así notaba cómo las miradas se orientaban hacia la escuela y hacia el rancho, buscando un gesto que para algunos ya era noticia. Abigail, por su parte, acudía a la escuela con más frecuencia, trayendo a veces frutas, a veces un pan recién horneado y siempre alguna pregunta sobre las lecciones que le interesaban. Entre ambas se fue creando una complicidad natural. La niña, con su modo directo, la maestra, con su paciencia práctica. Una tarde de finales de otoño, cuando la luz tenía aún menos prisa, Jackson se presentó en la puerta de la escuela con un ramo de flores silvestres. Cardos secos, unas flores amarillas que parecían hechas del sol y una rama de eucalipto para el aroma. No hubo exhibición. Las dejó sobre su escritorio con una discreción que pareció casi ceremoniosa. A partir de ese gesto, lo que se construyó no fue una carrera precipitada hacia los afectos, sino una serie de actos cotidianos que funcionaban como ladrillos. Conversaciones en el porche del rancho, un libro prestado y devuelto con una nota en el margen, invitaciones a comer tras la misa del domingo, arreglos de la cerca después de una tormenta. Todo ello componía una coreografía de cortesía antigua, donde el cortejo tenía la estructura de la paciencia. Para Grace, esas señales eran nuevas y a la vez extrañamente reconfortantes. Se daba cuenta de que su corazón, aunque herido, aprendía de nuevo a mirar.
No era que el diagnóstico hubiese sido olvidado, era que, poco a poco, otros valores empezaban a definir su mundo: la confianza, el respeto, la compañía sin expectativas, la responsabilidad compartida que se construye en actos pequeños y cotidianos. No obstante, su interior no estaba exento de dudas. Había noches en las que, sola en la escuela corrigiendo cuadernos, la idea de la maternidad perdida volvía con la fuerza de una necesidad física. No eran pensamientos que buscaban un remedio fácil, eran preguntas hondas. ¿Qué significa el rol de madre cuando los cuerpos no lo permiten? ¿Hasta qué punto la sociedad entiende la maternidad más allá de la biología? Y quizá la pregunta más íntima: ¿puede ella misma aceptar otro tipo de maternidad sin sentir que traiciona aquello que fue? Jackson no ofreció soluciones. No había en su conducta la paternalística voluntad de arreglar lo que sentía no poder comprender del todo. En cambio, continuó siendo un hombre que hacía lo que se necesitaba, ofrecía ayuda en el rancho, cuidaba a su hija con ternura práctica, y cuando Grace lo precisó, sin que ella lo dijera en palabras, estuvo disponible para tareas que hubieran sido complicadas de afrontar sola. Su presencia, siempre solidaria, fue mostrando una certeza valiente: no todas las heridas se curan por milagro, algunas encuentran tregua en la constancia. Una tarde, la escuela sufrió una pequeña emergencia, una inundación de la habitación por una tubería rota, un problema doméstico común que había llegado con la última lluvia. Grace se encontró coordinando a los alumnos para salvar libros, secar mesas y trasladar cuadernos. La eficacia con la que resolvió la situación le valió la admiración de los padres y un reconocimiento tácito de la comunidad. Cuando todo estuvo en calma, Jackson apareció con herramientas y manos firmes, se perdió en los recovecos del edificio y arregló la tubería con la precisión de quien ha lidiado con 1000 problemas de esa índole. Al terminar, simplemente asintió con una sonrisa mesurada. «No puedes con todo sola», dijo, como si fuera obvio, como si el ofrecimiento de ayuda no fuera una declinación de orgullo, sino una parte natural de la vida compartida. Ella sintió, en esa frase, una mezcla de agradecimiento y de revelación. Había una forma de pertenecer que no exigía la renuncia a su autonomía. Había, en la verdadera compañía, una posibilidad de complementariedad que ahuyentaba la soledad. Los días se fueron sucediendo con esa cadencia: trabajo en la escuela, ayuda mutua con el rancho, paseos cortos cuando el tiempo lo permitía. Grace descubrió en Jackson un hombre que no buscaba ocupar el centro de su vida con posesiones ni discursos. Su amor se manifestaba en gestos útiles y en el respeto. Para un corazón que sin duda había sufrido la soledad, ese modo de acercamiento era a la vez extraño y profundamente seductor. Llegó, sin embargo, un momento en que la proximidad dejó de ser un mero secreto compartido entre dos personas y pasó a ser un objeto de interpretación pública. Hubo miradas que se alargaban, susurros que se deslizaban en la iglesia del domingo, pero nada de aquello alteró la quietud con la que Grace miraba su propio proceso. Sabía que el pueblo hablaría, que las palabras no siempre serían amables, pero también sabía que su vida ya no quedaba reducida a lo que otros pronunciaran desde la distancia. En uno de esos atardeceres, mientras el sol se derramaba en tonos ocres sobre la llanura, Jackson la invitó a dar un paseo en buggy. No fue una invitación gala. Era la invitación práctica de quien deseaba conversar sin la obligación del público. Pasearon por la vereda que bordea la tierra de cultivo, hablaron de la escuela, de la próxima temporada de siembra y de la manera en que los niños aprendían mejor. En el trayecto, Abigail se adelantó con pasos ligeros, contenta de la compañía de su nueva maestra. Fue en ese paseo donde, con la sencillez que lo caracterizaba, Jackson hizo un gesto que sería recordado por Grace mucho tiempo después. Se detuvo en una piedra, apartó la mirada hacia el horizonte y dijo con voz baja, casi como si leyera un recado que guardaba desde hacía tiempo: «No espero que me des algo que no quieras dar», murmuró. «Solo quisiera saber si, con el tiempo, aceptas que nos veamos sin que eso signifique nada menos para ti». La frase, cargada de cuidado, no era una proposición clásica ni una promesa, era una interrogación sobre la posibilidad de un camino compartido sin imposiciones.
Grace, que llevaba aún la noticia del doctor como una sombra, se sintió desconcertada y al mismo tiempo descubrió en su pecho un hueco que podía llenarse de otras maneras. No supo qué contestar en el acto. Había en esas palabras la libertad que ella necesitaba, la libertad para decidir sin coerción, la libertad para mirar cómo avanzar paso a paso. La respuesta quedó en suspenso. Aquel atardecer fue el principio de algo que no tenía nombre todavía. Una semilla plantada en tierra fértil por la práctica de la vida cotidiana. Gimió una promesa tácita en el aire, sostenida por actos más que por palabras. La historia, sin embargo, aún no había revelado sus giros decisivos. Tras aquel paseo y aquellos gestos de cortesía, la vida continuó con su ritmo habitual, pero las decisiones, las oportunidades, las pequeñas pruebas que exigen una respuesta más allá de los buenos modales, seguían aguardando en el porvenir. La sentencia del médico persistía, indeleble, y Grace seguía aprendiendo a convivir con ella mientras dejaba que la vida le ofreciera nuevas maneras de pertenecer, de ser cuidada y de cuidar. En su pecho, un rumor creciente, la posibilidad de encontrar en la compasión, en la compañía y en la responsabilidad compartida, un cauce diferente al que había soñado en su infancia. La sentencia del médico persistía, como una nota que no terminaba de borrarse, pero la vida siguió exigiendo respuestas en forma de actos cotidianos. Las estaciones trazaban líneas nuevas en el rostro de Grace y en la madera de la escuela. Las manos, que antes temblaban al pensar en lo que no tendría, aprendían a coser, a calmar llantos ajenos y a leer en voz alta con una entonación que hacía que los niños se quedaran suspendidos. La cercanía con los Forrester dejó de ser un acontecimiento aislado para transformarse en costumbre, comidas compartidas, arreglos de la valla y tardes en las que Abigail venía a pedir consejos sobre la gramática o simplemente a sentarse a coser a su lado. El gesto de Jackson, aquella invitación a verse sin presiones, sobrevivió mejor a las palabras que a los gestos. No hubo promesa grandilocuente, hubo más bien un momento preciso, uno que Grace recordaría con nitidez. La propuesta llegó una tarde en el patio de la pequeña escuela, entre el olor a tiza y el ruido suave de niños que recogían sus libros. Jackson apareció con las manos manchadas de harina, había ido con Abigail a entregar pan, y con una sencillez que desarmaba la solemnidad de la propia ocasión. Se acercó, retiró el sombrero con la mano y dijo, con la seriedad de quien mide cada palabra: «Grace, sé lo que has cargado, no quiero convertir esto en algo que te lastre. Quiero simplemente compartir la vida contigo, las labores, las risas, las penas. Si aceptas, seré tu compañero. Si no, seguiré siendo tu amigo». No hubo allí el brillo de los anillos ni la grandilocuencia de los salones. La propuesta se adecuó al ritmo de aquel lugar, humilde, concreta. Grace, con el corazón latiéndole en la garganta, dijo que sí. No porque las palabras del doctor hubieran perdido su peso, sino porque en la oferta de Jackson había un tipo de paternidad posible, una estructura de hogar que no exigía la realización de una fantasía biológica para ser completa. Su respuesta fue un asentimiento lleno y sereno que cerró la puerta a muchas dudas y abrió otra a la posibilidad de construir algo nuevo. El pueblo se enteró con la rapidez típica de los lugares pequeños. Algunos miraron con aprobación, otros con escepticismo, pero la ceremonia fue sencilla. La iglesia modesta, el cura que habló de compañía y deber, la música de un violín en manos de un vecino que afinaba con la paciencia de los domingos. Emily, la mujer fallecida que había sido el uso de la casa Forrester, fue evocada en murmullos llenos de respeto más que en lágrimas. Abigail tuvo un papel central. Fue quien llevó el chal sobre los hombros de Grace en señal de bienvenida, como si la memoria se integrara en un gesto de continuidad y no de sustitución. La vida matrimonial no reconoció fuegos artificiales. Se instaló en la normalidad que sustenta a las familias. Comparten tareas. Grace organizaba los libros y las cuentas de la escuela. Jackson supervisaba la siembra y los animales. Abigail era el puente de esa energía juvenil que mantenía la casa llena de movimiento.
Hubo noches en las que el calor de la chimenea hablaba por sí solo, y otras en las que discutían sobre la compra de clavos o la mejor manera de asegurar la cuna recién hecha por Jackson con tablas de su propio taller. Fue en uno de esos meses, cuando la casa aún olía a barniz fresco por una reparación que Jackson había hecho en la puerta del granero, que llegó la carta. El sobre era de un papel toscamente sellado, con la caligrafía apretada de alguien que había escrito con prisas. La carta venía de la parroquia de un pueblo al norte, de una mujer que, en nombre del orfanato, explicaba que había llegado un envío inesperado, una recién nacida, encontrada a la orilla de un camino con una nota que pedía por su bienestar. No podía conservarla, y buscaban, con urgencia, hogares dispuestos a acogerla. El sobre cayó sobre la mesa con el silencio que adquiría ese rumor común a todas las decisiones que cambian la vida. Grace sintió que su respiración se atragantaba. La noticia activó el cuerpo entero. Cada fibra recordó la palabra del doctor, ese mapa de probabilidades que la había acompañado desde Silver Creek. ¿Cómo sería acercarse a una criatura cuando se le había dicho que la biología le negaba esa posibilidad? ¿Sería posible amar sin la confirmación de la sangre? Jackson miró la carta con la calma práctica que siempre lo adornó. No emitió juicios grandiosos, no habló de heroísmos. Miró a Grace, y en sus ojos hubo la misma intención que en tantos otros gestos. Ofrecer un espacio para que ella decidiera sin presión. Abigail, que estaba a su lado, tomó la carta y la leyó en voz alta, con la impaciencia de quien no entiende por qué alguien separaría a un bebé de la vida. «Podríamos», dijo Abigail, dejando la frase incompleta pero dándole el peso que necesitaba. «Podríamos ir a verla, no hace falta decidir ahora». La sugerencia de Abigail, dicha con la naturalidad de quien cree que hay soluciones prácticas para los problemas, fue la que inclinó la balanza. No hubo dramatismo, sino una serie de conversaciones en las que Grace, con la honestidad que le era propia, dejó que aflorasen todas sus dudas. Habló de miedo a no ser suficiente, de la vergüenza de sentir que un cuerpo había fallado, de la culpa que, a veces, se mezclaba con su esperanza. Jackson la escuchó sin tratar de arreglar con palabras. Le ofreció la serenidad del acompañamiento y la certeza de que no estarían solos en la decisión. Después de pensarlo, acordaron viajar a la parroquia para conocer a la bebé. No era una adopción en el sentido legal y formal de las ciudades grandes. Los acuerdos se sellaban con la palabra, con la presentación ante testigos, con la bendición del párroco. Tomaron la carreta rumbo al norte, una mañana en la que el cielo parecía dispuesto a acompañar la posibilidad. Abigail cantó durante gran parte del trayecto, como si quisiese ensayar las nanas que pronto podrían usar. Grace, por su parte, miraba el paisaje y sentía que una parte de ella se tensaba en espera. La parroquia los recibió con esa mezcla de hospitalidad y rigidez que acompaña a las instituciones que han visto demasiado dolor. En un cuarto reducido, con una cuna en la esquina, esperaban la niña y quien había mediado la entrega. Una señora mayor que, entre sollozos contenidos, explicó que la habían encontrado envuelta en una manta, sin nombre, y que no podían hacerse cargo. Había en sus manos la forma de quien sabía que los niños merecen una continuidad, y en su mirada la urgencia de que alguien asumiría la responsabilidad. Cuando Grace sostuvo a la bebé por primera vez, ocurrió algo tan simple como profundo. La criatura estaba caliente y pequeña, con una piel que olía a leche y a limpio. Llevaba en los puños una mancha de tierra y un mechón de pelo que se le pegaba a la frente. Grace la miró y sintió, primero, el vértigo del desconocimiento. No sabía cómo sostener la vida que dependía únicamente de ella en aquel gesto. ¿Cómo cantarle algo que no saldría de sus pechos? ¿Cómo saber si sus brazos serían suficientes? La bebé se acomodó en su regazo como si conociera la quietud que ofrecía. No hubo un estallido inmediato de sentimientos grandilocuentes, sino un encadenamiento de pequeñas certezas. El calor que ofrecían sus manos, el aroma a pan de Abigail que flotaba en la habitación, la mirada de Jackson que no la interrogaba sino que la acompañaba. Le pusieron un nombre allí mismo, casi como se ponen los nombres por costumbre. Julia, por la mujer que en el pueblo cuidaba la escuela de costura y que había sido la primera en ofrecer una manta esa temporada.
El nombre se quedó pegado con la naturalidad de aquello que tiene que ver con los vínculos. El viaje de regreso fue lento. Julia dormía en un canasto cubierto con un paño bordado por Abigail. En el silencio que se instaló en la carreta, Grace sintió cómo se le desgranaban los miedos en pequeñas partes. La novedad asomaba como una ola. Noches por delante, llantos, curas de pañales, la costumbre de inventar canciones. No supo si podría, pero sabía que lo intentaría con toda la intensidad que la vida le permitía. Las primeras noches en la casa Forrester no fueron sencillas. Julia, como cualquier recién nacido, tenía necesidades urgentes: hambre, frío, sueño interrumpido. Grace aprendió a mover las mantas, a calmar con movimientos rítmicos y a afinar una nana, una de esas melodías sencillas que nacen de la repetición y la paciencia. Hubo, también, una constatación que dolía. No podía amamantar. El cuerpo que la había traicionado antes lo hacía de nuevo con un hecho irrefutable. Pero la maternidad no se midió en aquella casa por la capacidad de dar pecho, se midió por la constancia de la atención. Jackson se encargaba de calentar el biberón con leche preparada y, sin dramatismo, encargó a Abigail y a la vecina que les trajesen una tetera que mantuviera el líquido a la temperatura que necesitaban. La logística se convirtió en ternura. Fueron los días en los que Grace aprendió que los cuidados eran una forma de lenguaje. Había una dignidad nueva en aprender a cambiar pañales con rapidez, en distinguir cada tipo de llanto, en responder con prontitud y sin dudar. Cuando a la casa llegaban vecinas con manos expertas, una avena caliente para la noche, una manta tejida, la comunidad mostraba su aprobación no con palabras grandilocuentes, sino con hechos, pidiendo encargos, ofreciendo ayuda para dejar a Julia un rato, mientras Grace acudía a la escuela. El cuidado se distribuía como una red que sostenía a todos. A pesar de todo, algunos remolinos de inseguridad volvían en las noches. Grace se despertaba con la pregunta primitiva de si estaría siendo suficiente. En esas horas, Jackson solía sentarse a su lado, con la candela encendida, y tomar su mano sin más explicación. «Estoy aquí», decía, y no hacía falta más. Abigail, por su parte, era una maestra paciente. Mostraba cómo balancear a Julia para que dejara de llorar, cómo susurrarle poemas que parecían coser la noche. En la convivencia, Grace encontró el tiempo para descubrir que su amor no necesitaba la confirmación de la sangre para existir. Se alimentaba de la cotidiana dedicación, de las mañanas en que se levantaba antes del sol para preparar la leche, de las tardes en que le leía historias en voz baja. Hubo también momentos de prueba. Una fiebre ligera puso a todos en alerta. Una noche, el cuerpo de Julia subió de temperatura y la preocupación se alojó en la casa como un huésped que no tenía prisa por irse. Jackson y Grace trabajaron en equipo, vigilaban la temperatura, acercaban paños, buscaban consejo del boticario del pueblo. La experiencia les regaló una lección durísima pero verdadera. La vulnerabilidad de una criatura reúne a quienes la quieren y pone a prueba a quienes cuidan. Aquella noche, cuando Julia recuperó el sueño entre el balanceo de los brazos de Grace, ella supo que su decisión de acogerla no había sido un acto impulsivo, sino una elección que exigía responsabilidad continua. Con el paso de los meses, la relación se fue consolidando en pequeñas escenas que, al sumarse, transformaron la percepción que Grace tenía de sí misma. Julia aprendió a reconocer la voz de su madre adoptiva. Su primer balbuceo fue una melodía que Grace guardó como un trofeo. Abigail le enseñó juegos con las manos. Jackson, en cambio, le mostró cómo sujetar la cinta de un lazo sin que se mezclase con el pelito fino de la niña. En las mañanas de otoño, la veía sentada en el porche, con la canasta a su lado, observando a Julia dormitar con la cabeza apoyada en su pecho, y se sentía inundada por una calma que antes no había conocido. En el pueblo, alguna voz se sorprendía al ver a Grace con una bebé en brazos y no tardó en transformarlo en un argumento de aceptación. No fueron pocos los que cambiaron la mirada, comprendiendo que la maternidad puede nacer de la elección tanto como del cuerpo. Hubo quienes al principio habían mirado con recelo, pero que ahora, al comprobar la ternura con que la niña crecía, ofrecían una sonrisa cómplice. Esto no borró todas las heridas.
Algunas simpatías se movían con lentitud y en ocasiones la curiosidad ajena se colaba en preguntas indiscretas. Pero en la mayoría de las miradas comenzaba a brillar el reconocimiento de que una familia había nacido, aunque de una forma que difería de los modelos esperados. Un día, ya pasados varios meses, Grace llevó a Julia a la escuela. Fue la primera vez que la presentó formalmente a sus alumnos como mi hija. La frase, en la boca de la maestra, tuvo la contundencia de una afirmación que buscaba su lugar en el mundo. Los niños la aceptaron con la naturalidad de los que aprenden adultos, no por definiciones, sino por ejemplos. Vieron cómo Grace la alimentaba, cómo le cambiaba el pañal, cómo le cantaba sin rubor. Los padres que la observaban empezaron a entender que la maternidad existía también fuera del vientre en la interdependencia cotidiana. El otoño dio paso a un invierno de nieve ligera y la casa Forrester se llenó de risas en las noches largas. Aquello que había comenzado como una herida abierta se fue cerrando con puntadas de rutina, de cuidado y de presencia. Grace guardaba las cartas del principio como testigos de un trayecto, la nota del médico, la primera carta del orfanato, la misiva de Abigail con la receta de una nana que había aprendido de su propia madre. Cada papel era un eslabón de una historia que ya no se definía por la carencia sino por la abundancia de manos dispuestas, de palabras que acompañan, de miradas que sostienen. La escena que se quedó como la imagen definitiva de aquella transformación ocurrió una tarde de finales de primavera en el porche del rancho. El sol cayese en un ángulo dorado sobre la meseta. El aire olía a heno y a tierra recién regada. Julia, ya con el cabello más espeso y los ojos curiosos, dormitaba arrullada en los brazos de Grace. Jackson estaba a su lado, con la cara suavizada por la calma, y Abigail se entretenía con unos pequeños juguetes de madera. Grace miró la mano diminuta de la niña, que se enroscaba en un dedo suyo con la seguridad de quien conoce su territorio. Pensó en el consultorio de Doc Morrison, en la frase que la había dejado a la intemperie del dolor, y en la retahíla de decisiones cotidianas que habían seguido desde entonces. No fue una epifanía ni una revelación luminosa. Fue más bien la constatación pausada de un hecho, había sido acogida y a su vez había acogido. La maternidad en aquel porche no se medía por la sangre, sino por los cuidados dados, por las noches en vela, por las manos que curaban, por las voces que nombraban. Jackson, sin quitar la vista del horizonte, murmuró: «Hiciste bien en venir aquella tarde». Grace le devolvió la mirada y con una voz que sonó madura por todo lo vivido, dijo: «Me dijeron que jamás sería madre, y aún así, aquí estoy, aprendiendo a serlo a tu lado». No fue una frase de reclamo, sino de cierre. Jackson apretó su mano en un gesto que, en su sencillez, contenía todo lo que había ocurrido: el refugio en la tormenta, la entrega del chal de Emily, la propuesta en la escuela, la decisión de abrir la puerta a una pequeña sin nombre. Su acción, la de acompañarla, proponerle un hogar, decidir junto a ella acoger a Julia, había cambiado la vida de Grace para siempre. No por un acto heroico único, sino por la suma de constancias que hicieron posible lo que ella necesitaba: pertenecer. La tarde siguió su curso, y las sombras se alargaron hasta volverse suaves. Grace meció a Julia, que despertó un instante para mirar el mundo con ojos que todavía aprendían a comprenderlo. Grace le cantó una nana que mezclaba versos de su madre y de Abigail. La voz se deslizó con la paciencia de quien ya no busca demostrar nada, sino ofrecer cuidado. En el porche, el rancho respiraba a una familia que no nacía de la biología exclusivamente, sino de la elección diaria de cuidarse mutuamente. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo la vida encuentra maneras de rehacerse.